Vamos a abordar lo que hoy la Comisión Europea va a presentar oficialmente, un plan europeo, estrategia de preparación en la Unión, dirigido a intentar que los ciudadanos seamos más proactivos ante las posibles crisis que podamos tener por delante en el futuro próximo, ya sean climáticas, ya sean de seguridad, preparación ciudadana, coordinación y reservas estratégicas, concienciación, simulacros, rearme, defensa, adaptación al cambio climático. Todo un auténtico desafío que incluso a algunas personas les puede parecer de repente algo apocalíptico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es necesario? Nos acompaña en Capital Radio María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Mucha gente se pregunta por qué tenemos que hacer esto en este momento. ¿Tantos son los riesgos que percibimos ahora mismo en Europa? Sí, me gustaría dar un poco de contexto a la estrategia europea sobre la preparación que se va a adoptar hoy en el Colegio de Comisarios. Precisamente por eso no podré adelantar el contenido de la misma. Se trata de una estrategia que ya estaba anunciada en el programa político que presentó la presidenta en verano del año pasado. La estrategia parte de una constatación, que es que la Unión Europea necesita prepararse ante crisis y también en materia de seguridad. Se trata de una estrategia que lo que hace es mirar a lo ocurrido durante los últimos años, extraer las lecciones que hemos aprendido de todas las crisis e intentar, a través de un documento amplio que intenta coordinar a los Estados miembros, a la sociedad civil, a todos los actores, crear una mentalidad que nos permita responder de un modo mucho más eficaz cuando se produzca una crisis de todo tipo. ¿De qué estamos hablando? Y podemos mirar hacia atrás, hacia estos años pasados, y constatar que necesitamos prepararnos, por ejemplo, ante desastres naturales, inundaciones, incendios, terremotos, todo tipo de fenómeno meteorológico extremo que se pueda exacerbar por el cambio climático. También prepararnos para desastres que puedan venir provocados por el ser humano, como accidentes industriales, pandemias, fallos tecnológicos, amenazas híbridas, estamos viendo muchas, ciberataques, también campañas de desinformación, sabotaje de infraestructuras críticas y, por último, dado el contexto geopolítico, también ante una posibilidad de agresión armada contra Estados miembros. Lo que se busca con esta estrategia no es alarmar, sino reforzar nuestra capacidad para proteger en todos estos casos, en primer lugar, a los ciudadanos, en segundo lugar, el funcionamiento de la Unión Europea y de su mercado interior. Es pasar de un modo reactivo a un modo que permita anticipar y prepararse ante crisis de todo tipo que puedan venir. Así que es esa idea de ir preparados por diseño. Ir a un modo proactivo, podríamos decir. Esto que se ha venido publicando, bueno, a la espera de los detalles, cuando los publique el Colegio de Comisarios en las próximas horas, de instar a los hogares europeos a almacenar suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, medicamentos y baterías para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa, ¿es correcto? No puedo adelantar el contenido del documento, sí que puedo decir que contiene una serie de acciones y recomendaciones de todo tipo, muy variadas, para fomentar esa mentalidad de preparación ante crisis de todo tipo que puedan venir. La idea es poder responder mejor. El plan incluirá simulacros. Se habla de poner en marcha el Día Europeo de la Preparación, con la idea de no solo promover la concienciación, sino también de realizar algunas prácticas al respecto. Aquí, de nuevo me remito a lo dicho antes, al ser una estrategia que va a ser adoptada hoy mismo por el Colegio de Comisarios, sobre el contenido concreto podríamos hablar esta tarde, pero no en este momento. De acuerdo, pues lo examinaremos con atención. Hay otro plan, bueno, una ley en este caso, no es un plan, la ley de materias primas críticas, a la que estamos prestando también especial atención por su relevancia, materias primas estratégicas, para intentar que la Unión Europea no sea tan dependiente de ellas en el exterior.
y se ha publicado que hay 7 de los centros estratégicos, de los 47 que ha identificado la Unión Europea, que están ubicados en España. Esto sí que está confirmado, ¿no? El litio en Cáceres Sí, y Pontevedra, el es wolframio en Badajoz, Ciudad Real, el cobre en Málaga y luego, bueno, también en Jaén y en otros lugares. así es. Ayer se adoptó la primera lista de proyectos estratégicos de materias primas fundamentales. Se trata de un trabajo que también busca afianzar nuestra seguridad económica, que viene de lejos de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que entró en vigor en mayo del año pasado. En esta ley se identifica una lista de materias primas estratégicas. Son materias donde la demanda va a crecer mucho en los próximos años y podría haber dificultades para aumentar la producción o riesgos en el suministro. Hablamos, por ejemplo, de litio, cobalto, níquel, manganeso o grafito, que son muy necesarios para nuestras baterías, para el almacenamiento de energía, también de tierras raras, por ejemplo, muy necesarias para los motores de vehículos eléctricos o turbinas eólicas. ¿Cuál es la idea de todo este trabajo? Que estas materias primas no se conviertan en el gas ruso del mañana. Es decir, queremos asegurarnos de que no dependemos de dependencias que nos podrían poner en una situación difícil o incierta en un futuro. El magnesio, por ejemplo, ahora mismo es muy necesario para la defensa y ahora mismo nuestra dependencia de China roza prácticamente el 100%. En lo que tiene que ver con el litio, en exportaciones dependemos en un 81% y para su procesamiento en un 100% de China, mientras que tenemos minas en Portugal, en España, en Alemania, en la República Checa. ¿Qué es lo que buscamos con estos proyectos? Garantizar o contribuir a garantizar que en el futuro, de aquí al año 2030, un mínimo del 10% de la extracción de la cantidad que necesitemos consumir tenga lugar en la Unión Europea, el 40% del procesamiento y el 25% del reciclaje. También hablamos de circularidad, que es una importante contribución para el abastecimiento. Estos 47 proyectos, de los cuales 7 van a estar en España, se van a beneficiar de una concesión de proyectos al considerarse de permisos, perdón, al considerarse proyectos de interés público mucho más rápida. Hablamos de 27 meses máximo para la extracción, 15 meses para tratamiento reciclado. Ahora mismo son proyectos que pueden requerir casi una década para obtener todos los permisos y también de facilidades para obtener financiación pública o privada, por ejemplo, a través de la redirección mediante el reglamento STEP de fondos de cohesión gestionados por autoridades regionales y nacionales que pueden contribuir a estos proyectos importantísimos para nuestra seguridad económica. La inversión prevista para estos proyectos, 22.500 millones de euros, María, es inversión privada, imaginamos, patrocinada o apoyada por la Administración Europea. Sí, aquí se busca coordinar financiación privada y pública. Lo que va a nacer con estos proyectos es que se van a presentar y se van a debatir en el subgrupo de financiación del Consejo de Materias Primas Fundamentales. Entonces se buscará completar cuando sea necesaria la financiación del proyecto teniendo en cuenta todas las posibles fuentes. Y en ese subgrupo estará el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras privadas. Así que Querríamos aprovechar esta conversación también, María Canal, para actualizar al máximo la conversación de los europeos con los estadounidenses en la batalla arancelaria. ¿En qué punto estamos? sí, seguimos en el punto en el que la Unión Europea está preparada para responder a los anuncios que ya se han hecho y también y sobre todo preparada para negociar. Hay que recordar la importancia de la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, la cantidad de puestos de empleo que genera a los dos lados del Atlántico y que hacen que la prioridad de la Unión sea evitar una guerra comercial que solo va a causar daños a ambos lados. Ya sabemos que desde el 12 de marzo los Estados Unidos han impuesto aranceles del 25% en el acero y el aluminio. La Unión Europea anunció una respuesta que va en dos fases, o que iba inicialmente en dos fases. En primer lugar, se iba
a reactivar todo el paquete de medidas que se adoptaron en el 2018 y en el 2020 ante los aranceles impuestos en aquella época, que representan un valor total de 8.000 millones de euros, y a la vez se va a buscar completar estas medidas para llegar a equilibrar o al impacto que tienen las medidas anunciadas de modo concreto ahora mismo por parte de los Estados Unidos, que son unos 26.000 millones de euros. Para ello se abrió una consulta pública sobre posibles productos que puedan producir un daño en Estados Unidos, pero no tanto en la economía europea por tener fuentes alternativas, tanto en nuestro interior como en otros terceros estados. Ayer se cerró esa consulta. A la vista de lo recogido y recabado en esa consulta, se ultimará la respuesta, que entrará en vigor no ya en 2 fases, como se anunció inicialmente, sino en una sola fase a mitad de abril. Esto nos da un poco más de margen para entender mejor cuáles son las intenciones de los Estados Unidos, que no están del todo claras con base a los anuncios. Ayer mismo estuvo el comisario europeo de Comercio, Marcos Sefcovic, en Estados Unidos, hablando con las autoridades americanas para intentar entender mejor y afinar la respuesta y recalibrarla en función de la nueva información que nos vaya llegando. Perfectamente entendido. Agradecemos a María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, este detalle. Muchas gracias y buen día, María. Muchísimas gracias.